Buenas noches, vamos a continuar con estas reflexiones cortas y hoy vamos a ver una especie de cuadro sinóptico, una especie de un método que pudimos desarrollar para poder comprobar o para poder ver lo que son 3 etapas en la vida de un líder. 3 etapas en la vida de un líder. Podemos tomar cualquier ejemplo bíblico o incluso, mucho mejor, aplicarlo a cualquier ejemplo cotidiano o a nuestra propia vida, que es el gran objetivo de estas reflexiones. Vamos a verlo. En primer lugar, podemos encontrar lo que se llama el principio de formación. En este principio de formación se da la construcción del conocimiento. ¿Qué es esta construcción del conocimiento en el principio de la formación? Es básicamente la persona de Dios acercándose al hombre. Siempre hay un puntapié inicial, siempre hay una iniciativa de parte de Dios para acercarse al hombre. Lo vemos desde el principio, en la creación, en el huerto del Edén. Luego del hombre haber pecado, vemos a Dios acercándose al hombre y el hombre huyendo de Dios. Y Dios tomando cartas en el asunto para resolver el gran problema del pecado. Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre habla al hombre, siempre habla de diferentes maneras. Hoy podemos consumir la palabra de Dios, el mensaje de Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de circunstancias de la vida, a través de plataformas, redes sociales, YouTube, a través de un MP3, a través de alabanzas. Dios nos habla de diferentes maneras y es ahí donde nosotros recibimos lo que sería la construcción del conocimiento, que pueden ser un llamado, una indicación, una directiva o una información. Generalmente Dios se acerca al hombre con una directiva, una informativa, una iniciativa o un llamado. Podemos tomar ejemplos de cada uno. Podemos ver en el caso de Génesis capítulo 22 la directiva en la vida de Abraham acerca de cómo él le pide el sacrificio de su hijo. En el capítulo 6 vemos la informativa a Gedeón, donde él le dice y le informa a Gedeón que iba a salvar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Una indicativa puede ser el caso de Noé. Génesis capítulo 7 le dice: hazte un arca de madera de gofer, de 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura, de 30 codos de altura, calafetearla de adentro y por fuera, Esas son indicativas. Podemos encontrar también lo que sería un llamado, y el mejor caso es en los evangelios encontrar cómo Dios habla a los discípulos y le dice: ven y sígueme. A veces Dios nos dice solamente: ven. Pero vamos a tomar el caso de la vida de Moisés. Moisés murió a los 120 años y podemos dividir su vida en 3 etapas de 40 años. La primera etapa, que fue en donde él adquirió el conocimiento, fue en Egipto. Luego de haber pasado por un hecho trágico en su vida, como fue la muerte de un egipcio, él tiene que huir a Madián, y ahí él forma a su familia y ahí forma su carácter, y ahí vamos a ver la segunda etapa en los segundos 40 años de Moisés. Y él vuelve y lidera al pueblo de Israel durante 40 años más, y así se cumplen los 120 años. En el caso de Moisés fue una indicación informativa. A Moisés le dijo: te necesito para liberar a mi pueblo. Vas a liberar a mi pueblo de Egipto. Si seguimos con el punto número 2, dijimos principios de formación, construcción del conocimiento. En segundo lugar, lo que sería la prueba de fuego. Este sería el entrenamiento del carácter. En esta etapa ya, tomando el caso de Moisés, ya adquirimos el conocimiento. Nuestra mente está llena de todo lo que pudimos absorber leyendo, escuchando, estudiando, analizando y reflexionando. Pero hay un entrenamiento.
Todos los músculos para que crezcan necesitan ponerse a prueba, necesitan estirarse, necesitan soportar peso. Este entrenamiento se da generalmente en las cualidades de la persona, en las capacidades o en las condiciones. A su vez, estas condiciones pueden ser de circunstancias o de contexto. Tengo un ejemplo para cada uno, pero no quiero extendernos en el mensaje. Sí, solamente vamos a ver que en este entrenamiento, que en esta prueba de fuego, Moisés pudo desarrollar ya no el conocimiento en Egipto, sino la humildad en el desierto. La mansedumbre, dice Números capítulo 12, versículo 3, que aquel hombre, hablando de Moisés, era el hombre más manso que había sobre toda la tierra. Evidentemente Moisés necesitaba esa segunda parte, ese segundo entrenamiento para poder trabajar en el carácter, ya no en el conocimiento, sino en el carácter del líder. Qué importante es tener un carácter, ¿no? Cuando la Biblia habla de manso, no habla de débil, no habla de tranquilo. Habla de una persona manso, quiere decir acostumbrado a la mano. Quiere decir que Moisés dosificó su carácter con la mano de Dios. ¿Cómo? Apacentando ovejas. ¿Recuerdan esa frase que Dios le dice a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Evidentemente el trabajo de pastor, el trabajo de apacentar fue formando el carácter y lo fue preparando para sacar a un pueblo de una gran nación que los oprimía. Tenemos muchos ejemplos más, pero los vamos a ampliar en otro momento. Dijimos principio de formación, en donde se construye el carácter, prueba de fuego, en donde se desarrolla el entrenamiento del carácter. Y la puesta final, donde se demuestran las prácticas del comportamiento. Todo conocimiento y todo entrenamiento se desarrolla para poner en algún momento en práctica todo lo que aprendimos. El gran desafío del líder es parecerse a Cristo. El gran desafío del cristiano es poder adoptar el carácter de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el gran objetivo de Dios en nuestra vida. No solo demostrar su gloria a través de nosotros, sino trabajar en el canal para también formarnos a imagen de Él. Las prácticas del comportamiento se pueden desarrollar en la conducta del líder, en la conducción y también en lo que es la experiencia. Tenemos también varios ejemplos: el cambio en conducta de Saulo, en conducción de Pedro cuando tuvo que liderar, en experiencia de Pablo, la gran experiencia que vemos en Hechos capítulo 6, y también la experiencia de Pedro cuando se reencuentra con el Señor luego de la resurrección. Pero solamente vamos a hablar de la intercesión de Moisés en el ámbito de la conducción y de la mansedumbre que él logró. Volvemos a repetir y vamos a leerlo. Números capítulo 12 dice así: y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo llegó Moisés a amansar ese carácter con el cual mató con sus propias manos a un egipcio? Bueno, yo creo que en el desierto, cerca de las ovejas, teniendo un patrón que era su propio suegro, formando una familia, ahí conoció a su esposa y tuvo a sus hijos. Así fue que Moisés pudo ser el hombre más manso. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cierro con esto. Hablaba con un amigo hace poquito y me decía: me encanta la alabanza, me encantan los devocionales, pero me cuesta sentarme a leer. Mira, si te cuesta sentarte a leer, escuchala en audiolibro, lee la palabra, lee otras versiones, escuchá mensajes de predicadores, pero no podemos empezar este proceso si no escuchamos la voz de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerden, entonces,
principios de formación, construcción del conocimiento, prueba de fuego, entrenamiento del carácter, puesta final, prácticas de comportamiento. Ojalá podamos después aplicar este cuadrito a cualquiera de los personajes de la Biblia, pero también a nuestras propias vidas. Van a ver que resulta. A mi vida fue de mucha bendición y lo quería compartir con ustedes. Espero poder verlos nuevamente. Que el Señor bendiga su palabra.